Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Una semana recaliente. Hay que contar un montón de cosas que pasó. Ayer también hubo sesión en el Senado. Vamos a estar metiéndonos con eso en un ratito nada más. Y por supuesto, ya Gonza, viernes, sabe lo que tiene que hacer. Yo no lo voy a anticipar. Él ya lo sabe, ya lo conversamos. Y estuvimos con Debbie también haciendo algunos anticipos de cómo viene el fin de semana. Y no estamos hablando precisamente de actividad parlamentaria. Ya les vamos a contar títulos. El Senado ratificó la ley sobre el fondo de ATN a las provincias. El resultado de la votación fue de 59 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones. Hubo en diputados un simulacro de votación con la boleta única de papel. La actividad estuvo organizada por el Instituto de Capacitación Parlamentaria. Tenemos los detalles y también les vamos a mostrar en qué consistió. Y ya tiene fecha el debate en comisión del proyecto para reformar la ley de DNU. Se aprobó el emplazamiento para los días 23 y 30 de septiembre. Menos mal que sea septiembre y no septiembre porque me iba a dar algo. ¿De violenta? Sí, no me iba a poner violenta, pero bueno, era algo que no estaba previamente conversado y me podía llegar a alterar. Sí. Podía ya, pero se puede decir septiembre. Se puede, ya lo A mí no sé. me gusta, a mí me hace mal. pero A mí me es todo hace un mal. debate eso. Sí. Lo ¿Vos, podemos dar. Gonza? Hola, Meli, no, prefiero decir septiembre, obviamente. Perfecto. No es tan obvio, no es tan obvio. Yo creo que es como pastafrola de membrillo y pastafrola de batata. O sea, hay una grieta, es septiembre totalmente. y septiembre. ¿Es una grieta generacional? Puede ser. Para puede mí ser. es más de gente más grande decir septiembre o nada que ver. Entonces soy re joven. Sos una piba. Septiembre. En septiembre, Más nena. lo digo, más joven soy. En Exacto. septiembre, nena. Septiembre. Claro, eso. Imagínate si no la canción de... No, pará, iba a cantar una, pero no me acuerdo ahora si es en septiembre o no. No, Ya sé iba a cuál es. cantar. Bueno, pero es como un poco De también el... septiembre... En vez del... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero... Bueno, son muy... Eso es una falta gramatical que hace. O sea, Y le falta bueno. una letra, una palabra. Pero le da la misma ¿Y sensación. a septiembre él. qué? Claro. ¿Es la falta de la no P? es una falta gramatical. Pero él lo percibe Pero como le- igual. vos lo percibís Claro. como tal. Va, Pero entiendo eso. Es el ahorrar en letras. Ajá. Economía... Septiembre o es sea, sacarle la P. ¿Qué haces? Sacarle la S. Pero uno está aprobado por la RAE, el otro no. Claro. Bueno, pero... Aclaremos Bueno, eso. la RAE. Ahora la tecnología discutía todo. Bueno, hablemos de lo que pasó ayer. Ay, chicos, qué sí, semana. ayer en el Senado. ¿Qué semana? Fue una Dios. semana, recién comentábamos con Debbie esto, que se hizo eterna la semana. Tino tuvo A mí se me pasó rápido. Sí, 9 oh, días. sí, más o menos, mejor. esta semana. Cuanto más actividad, mejor, más rápido. Sí, bueno, Y no si sé. no, avanza lento. Pero ¿y para qué querés Si no ir tenés rápido en la actividad, vida? Yo soy se muy pasa buena bien. para estar al cohete igual, ¿eh? No necesito que el Claro, Congreso... yo No, pienso que para qué totalmente, necesitamos sí, que vaya te tan banco. lento, pero bueno, que vaya tan rápido. Como decía, ¿cómo era el mago que decía no se puede ir tan lento, no se puede ir más lento? No sé. ¿El mago? ¿Tu Sam? No. No, El mago no. sin dientes. Ay, El mago sin no, dientes. no, Cintia Ayer me va a estuvo- ayudar. El mago... Bueno, el que le faltaba un brazo. René Laván, gracias. bueno. Ah. No se puede hacer más lento. No, pero- Ah, sí, ahora Si lo no, me, recuerdo la con- frase, si no me sí. equivoco, hay una crónica de Leila Guerriero de ese mago. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, puede Este ser. Ahora cada la voy a uno le buscar. va dando su Bueno, toque. bueno, por eso te digo, voy abriendo un montón de ventanas. Mal. Discúlpenme la dispersión. Mirá Bueno, que tenemos hablemos hasta del- la una. volvemos a hablar de lo que pasó ayer en el Senado. A ver, en una votación que, aparte, no una votación, un debate que venía como absolutamente pegado, un día muy difícil para el Poder Ejecutivo porque fue la resistencia de 2 leyes que el Poder Ejecutivo quería vetar y además, bueno, cómo empezaron a reaccionar, ¿no? Cada uno de los funcionarios, reuniones de un lado, reuniones del otro, tweets que fijaban posición, la conferencia de prensa del vocero presidencial que hablaba sobre lo que puede significar lo que se había resistido, lo que se había aprobado en el Congreso de la Nación. Vieron que dijo, bueno, puede significar la suspensión de todos los planes sociales por tantos meses, el tema de los sueldos de tal y tal. Bueno, entonces había como un clima muy particular y no se terminaban de recuperar de esa cuestión. Un día muy complicado también económicamente, o había vuela el riesgo país. Y también todas las acciones de la bolsa en rojo, más ese dólar que estaba ahí viendo qué pasaba En el para hacer techo. contenido dentro de la banda.
El ministro de Economía, que fue otra vez a carajo al streaming a hablar o a respaldar el plan económico y mantener el dólar dentro de las bandas. Así que bueno, son días como muy, muy agitados políticamente. Exactamente, y se sumó ayer una nueva derrota en el Claro. Poder Ejecutivo. Tenemos, o sea, desde el Senado para el Poder Ejecutivo. No sé si tenemos las placas para darlas Las tenemos, ahora. obvio, sí, por supuesto, porque es el tema que trajiste vos, Es el así que tema, nos sí, vamos apoyando bueno, con las placas. Perfecto. Eso te decía que avanzó. ¿Qué había pasado? El Senado había impulsado meses atrás o semanas atrás la ley, el proyecto de ley impulsado por los gobernadores, por los 24 gobernadores, se había sancionado, había pasado acá también por diputados, se había sancionado, Javier Milei la vetó, bajo el argumento de que impactaba en el equilibrio fiscal, y ayer el Senado volvió a insistir. Ahora te voy a explicar bien de qué va la ley. Se trata de la ley que busca la coparticipación automática de los ATN, y como ayer te decía, reunió 59 votos a favor en el Senado, 9 en contra, y acá te traje unos datitos de color. Dale. Que son que esos 9 votos en contra fueron 6 de los 6 senadores de La Libertad Avanza, después uno de la bullrichista Álvarez Rivero, otro de Paoltroni, Francisco Paoltroni, no sé si te suena. Sí. Él formaba parte del bloque de La Libertad Avanza. Después de cuestionar al asesor presidencial Santiago Caputo, fue expulsado del bloque, pero lo cierto es que cada vez se muestra más cercano al gobierno nacional y viene votando mucho con la bancada oficialista. Y por último, Luis Juez, que pese a las agresiones que sufrió por parte del tuitero justamente de carajo, Gordo Dan, así conocido, votó con el gobierno. Y después hubo 3 abstenciones que, si querés, reflejan un poco lo que había pasado el día previo acá en Diputados. ¿De quién fueron estas 3 abstenciones? De Alfredo De Angeli, de Mariana Jury y de Rodolfo Suárez. ¿Quiénes son? Los senadores de Entre Ríos, por un lado De Angeli, y por otro lado los 2 mendocinos que responden a Alfredo Cornejo, gobernador. Recordemos que en esas 2 provincias La Libertad Avanza llegó a un acuerdo electoral, y aún así estos 3 senadores no votaron con el gobierno, tampoco votaron con la oposición, sino que se abstuvieron. Exactamente, algo parecido vimos acá en Diputados el día previo, cuando el diputado que responde a Francisco Morcho directamente, a Rogelio Frigerio, que se llama Francisco Morcho, directamente faltó a la sesión, mientras que me estoy comiendo las heces y Gonza se va a enojar, mientras que los radicales Lisandro Ñeri y Pamela Verasay, que responden a Cornejo, se ausentaron de toda la sesión, pero bajaron y votaron a favor de la ley de financiamiento universitario. Así que ojo con esto, porque ni siquiera los diputados o senadores que responden a los gobernadores con los que La Libertad Avanza tiene acuerdos electorales se están alineando con el oficialismo. Bueno, ahora esta insistencia de la ley de coparticipación de los ATN vuelve a diputados. ¿Y cómo fue la votación cuando se sancionó esta ley? Tuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, que en la mayoría de las abstenciones fueron de la coalición cívica y de la izquierda, ¿bien? Así que bueno, recordemos que si diputados quiere insistir con esta ley, necesita de haber asistencia completa, unos 86 votos tiene que reunir el oficialismo para insistir con la ley. Lo cierto es que, por lo menos en la primera vuelta, sumó 40 votos en contra, así que podemos decir que hoy tiene garantizado el tercio el oficialismo, pero bueno, pasaron cosas, diría Mauricio Macri, entre que se aprobó esta ley y ahora lo que fue el último tramo, sobre todo las discusiones con los gobernadores, el cierre de listas y demás, etc. Pero siempre hablamos acá de la coparticipación de los ATN y ya lo damos como algo sabido. Por las dudas traje una vez más para que contemos qué son los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional. Representan el 1% de la masa coparticipal, es decir, todo lo que se recauda a partir de impuestos nacionales, y que lo que se plantea, de acuerdo a la ley que se sancionó en el año 88 de coparticipación federal, esos fondos deben ser distribuidos a las provincias. ¿Para qué? Para atender situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros provinciales. ¿Qué pasa? Estos fondos históricamente se repartieron de manera discrecional. En general los usaron los poderes ejecutivos, y Javier Milei no es la excepción,
con los gobernadores más afines y demás, o a cambio de, bueno, si vos me votas tal ley, yo te giro fondos y demás. Bueno, para evitar esta discrecionalidad, lo que plantea este proyecto de ley es que se coparticipen de manera automática. Así que ese sería el gran cambio, siempre y cuando acá en el Congreso, acá en diputados, se logre esos 2/3. Si no, se cae y se sostiene el veto, digamos. Con los ATN también se pagan sueldos, ¿no? Municipales. En No. principio se usa cuando hay un desequilibrio fiscal. Desconozco si alguna provincia puede decir no tengo plata para pagar sueldos. Bueno, ¿se acuerdan que había pasado en su momento con docentes? Puede ser que si tiene algún, no sé si puntualmente, pero digo, si una provincia tiene algún desequilibrio, algún números en rojo, se podría usar para eso, porque justamente para atender algún desequilibrio fiscal que tenga a nivel provincial, los fondos, en un momento creo, si mal no recuerdo, por lo que me han comentado, se giraban incluso a los municipios, pero ahora lo que se plantea es que sea, lo que se trata de respetar es que justamente sea las provincias. Y por otro lado, por ejemplo, lo que ocurrió en Mendoza, en Bahía Blanca este año, Claro. cuando hay alguna catástrofe natural, algún incendio, podría ser también lo que fuere, se giran esos fondos. Por eso al principio, ¿te acordás que el presidente Javier Milei se resistía a... Bueno, le reclamaban, girarle los ATN que son para este tipo de cosas, finalmente se giraron fondos y de todas maneras está en el Congreso la emergencia después de que la vetará Javier Milei. Pero bueno, la idea un poco que tienen los gobernadores es hacerse de esos fondos después de más de un año de reclamarle fondos a la Casa Rosada o que se le traspasen las obras con los fondos, que hubo varias promesas, también con las cajas previsionales. Ante el incumplimiento de ciertas promesas, es que impulsaron este proyecto de ley junto con otro que acá en diputados todavía no se trató, que tiene que ver con que se distribuyan con las provincias lo que se recauda con el impuesto a los combustibles líquidos, que era el segundo proyecto de los gobernadores que todavía no fue sancionado. Así que vamos a ver si prospera. Algunos diputados querían sesionar ya esta semana para avanzar con este proyecto de ley, pero la sesión podría ser la otra semana todavía. Yo la veo más para la próxima semana, pero había diputados que responden a gobernadores que están muy enojados con la Casa Rosada por un tema que tiene que ver con el presupuesto, porque desde Casa Rosada les habían prometido obras y cuando agarraron las planillas del presupuesto 2026 del proyecto, no las veían reflejadas. Una pregunta respecto del presupuesto, porque escuché distintas versiones sobre, bueno, en un contexto muy complicado, donde hay un presidente de la nación que también está empezando a soltar algunos espacios políticos, o los espacios políticos lo están soltando a él. Entonces, en este contexto había dudas sobre cuál podía ser un momento para debatir el presupuesto. ¿Ustedes qué creen respecto y qué tiempos hay? Bueno, en teoría, si no hay llamado a extraordinarias, el presupuesto debería ser dictaminado antes del 20 de noviembre en el Senado incluso, ni siquiera acá en diputados. Bien, porque recordemos que el Congreso tiene hasta el 20 de noviembre para dictaminar. ¿Por qué? Porque el 30 vence el periodo de sesiones ordinarias. Claro. O sea que el debate debería ser antes del 10 de diciembre, que es cuando se produce el recambio. Pero vos necesitas pasar por comisión. Bueno, por eso. Este miércoles se reúne la comisión de presupuesto y se empieza a definir la agenda de trabajo, qué funcionarios vienen y demás. Pero yo imagino, o yo si fuese gobierno, trataría de patearlo para después del 10 de diciembre. ¿Del 10 de diciembre? Para tener, lo que apunta el gobierno es tener más diputados y senadores propios. Claro, para ver, bueno, pero también hay que ver qué pasa, ¿no? Exactamente, eso por un lado. Por otro lado hay que ver cuál es el clima el 27 de octubre, post elecciones. Claro. Eso también por otro lado. Y hay que ver qué margen te dan los gobernadores, que no le van a dejar pasar al Poder Ejecutivo otro año sin presupuesto justamente por esto. Porque el hecho de que no haya presupuesto implica que cada gobernador tenía que ir y sentarse en la Rosada a negociar, acompañar leyes, lo que fuera, que después no se cumplía. Entonces se generó todo ese desgaste que lo vimos plasmado en los tableros a la hora de la votación, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos también a contarles que esta semana en la Cámara de Diputados, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, no hay nadie desprevenido, se logró insistir con la ley de emergencia en pediatría y con la ley de financiamiento universitario, pero que
obviamente esto tiene que pasar y ser girado al Senado para que se convierta en ley. Entonces, es un paso importante, pero no suficiente. Lo mismo con lo que pasó en el Senado, ahora tienen que venir para acá, para la Cámara de Diputados. Siempre teniendo en cuenta que hay que reunir para que efectivamente no se logre vetar esa ley. Es bastante enredado, por eso las autoridades de las cámaras tienen que repetir una y otra vez, bueno, Sí. momento de votación aclaramos que si votan en ese sentido, Sí. porque ya ha pasado que se Sí, porque hasta confunden y- inclusive los propios diputados piden la palabra para que se aclare y que no quede Sí. ninguna duda, porque siempre hay algún diputado que cual. tiene alguna pequeña duda, entonces se aclara se ya hace un directamente. despelote. Se supone que votás por la positiva la ley. Claro. Claro. Insistís en la ley. Exactamente, tal cual. Bueno, la ley de emergencia pediátrica, tengo que recurrir al machete porque ya son tantos números, Ay, no me los sí, acuerdo. sí, sí. 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Y la de el financiamiento universitario logró 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Puede ser un pequeño, no sé si tengo tiempo porque tengo varios tapes. Bueno, no, escuchemos las palabras de los protagonistas. Pero yo tenía ayer una duda, pero hacémela acordar vos, Dale. Gonza, porque no entendí el sentido de la votación, el cambio de votación de la diputada María Eugenia Vidal, que pasó de la ausencia a la abstención. Ujú. Entonces, hágame acordar de eso porque no, Dale. después se me va a chanflear la inquietud y me interesa mucho lo que ustedes me cuenten al respecto. Tenemos la palabra del diputado Atilio Benedetti. En primer lugar, porque ya había votado a favor en primera instancia cuando tratamos el proyecto de ley, porque considero que son dos leyes sensibles. Al no haber un presupuesto, hemos tenido que ir remendando la situación de esta manera y por otra razón es que para los entrerrianos, la verdad que el Garrahan es el lugar a donde recurrir cuando tenemos chicos con problemas. Escuché por allí alguna cifra, somos la segunda provincia en enviar chicos a ser atendidos. Y en tercer lugar, porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer en su debido momento. A mí me parece que este rechazo al veto del presidente es innecesario, o mejor dicho, era evitable, para usar una palabra más adecuada. Era evitable, entiendo de que no hubo acciones a tiempo. Gobernar no es solamente la motosierra, es también gestionar, y en estos temas sensibles, aún dentro del marco del equilibrio fiscal, esto está descontado, que lo hemos sostenido en muchas oportunidades, pero había la oportunidad de hacer cosas en tiempo y forma. Lamentablemente no las hicieron y este es el resultado, un contundente rechazo al veto. Soy egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además. Pero digo, es la misma razón que la anterior, digamos, es una justa causa en un marco de escasez de recursos, en este esfuerzo que están haciendo los argentinos, pero entiendo que faltó también gestión política para poder resolverlo. Yo se lo transmití también a las autoridades que están a mi alcance. Las cosas hay que arreglarlas en su momento, porque de lo contrario después se convierten en inmanejables. Y bueno, la resultante es que hemos tenido que resolver el tema del financiamiento universitario por la educación pública a través de reafirmar una ley que bueno, viene a resolver y que hubiera sido mucho mejor que fuera en el marco de un presupuesto, pero bueno, no tenemos presupuesto y no hubo voluntad política de gobierno, así que se resolvió de esta manera. Ahí estaba la explicación del voto de Atilio Benedetti. Voy a ir medio como corriendo en esta parte porque son varios testimonios que tenemos y está bueno para ir escuchando las razones, los motivos de cada uno de los diputados. Tenemos ahora la palabra del diputado Eduardo Valdés, de la Ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria, decía esto. Yo lo esperaba porque yo soy de los que creen que los diputados se comportan. Era muy difícil creer que diputados que habían votado de una manera cuando se sancionó la ley, ahora cuando hay que rechazar el veto por esa ley, votaran distinto. Entonces, hoy estamos hablando positivamente del Parlamento argentino, porque cada uno se comportó como se tenía. Los oficialistas fueron oficialistas y los opositores fuimos opositores. Y por lo tanto no hay ningún escándalo, pues la política en estos momentos no se merece ningún escándalo. Entonces yo
respeto el resultado, estamos muy contentos, 181-60 ha sido el rechazo al veto en el tema Garrahan, y creo que 171 han sido los votos positivos rechazando el veto del financiamiento universitario. Así que bueno, la verdad, una tarde importante que yo espero que el gobierno reflexione, no que se le imagine judicializar o demorar. Sí es cierto, las palabras que han usado los diputados libertarios hoy en el recinto, que es que en el nuevo presupuesto ya el presidente lo tiene contemplado. Bueno, miren, si realmente quieren, es cierto que el presidente se hizo una autocrítica y que ustedes quieren financiar ahora la salud y la educación, concreten ya el tema del financiamiento universitario, el tema de la emergencia en discapacidad, el tema de la salud pública con el Garrahan, concrétenlo ya y entonces va a ser creíble y van a recuperar electoralmente para octubre. Esta es la verdad. No creo que pueda judicializar, yo no comparto la judicialización, porque también la justicia se lo va a rechazar. Lo único que va a hacer es demorar un poquito más. Y bueno, y eso lo van a pagar electoralmente. Si yo fuera un mezquino electoral, le diría, sigan demorando. Pero la verdad que a mí me preocupa mucho, primero que nada, la gente que la está pasando mal los jubilados, la están pasando mal los docentes universitarios, la están pasando mal las personas con discapacidad y sus familias. Presidente, escuche la voz del pueblo. Ahí seguía hablando el diputado Valdés. Escuchen Sí. la voz del pueblo, pero él Y seguía directo a hablando. cámara. Sí. Directo. Bueno, ¿ustedes entienden lo de María Eugenia Vidal? Tiene que ser muy breve la explicación. Es una muy buena pregunta. Ay, gracias, Gonza. ¿Me pagan para eso? No. Eso. Bueno, Me claro. gustó lo que dijo Sin. Sí, Que sí. no me lo contestes ahora. No, yo te voy a hacer un ¿Pero tenés breve... algo para decirme? Sí, te voy a hacer un breve espacio. Eso y una recomendación cinéfila para el fin de semana. ¿Todo para el próximo? Porque aparte va a llover. Va a estar para va a series. llover, va a No voy a llover. salir de mi sillón, así Mirá que lo que te digo, tiraba. para En series- el sillón me quedo dormida así si tengo que ver una película en un sillón. ¿Y dónde la Está ves? para No series sé, sentada y en una películas. silla, no sé nada, mentira, mentira, Ah. me quedo dormida. Estoy Ay, como no, chicos, muy es el mejor cansada. plan del mundo. No es el mejor plan del mundo, olvídate. ¿Cuál? Ay, ¿Cuál? película, lluvia, sillón. Sí, claro. No necesito Sí más o nada en la sí, vida. kilo de helado o algo de esto. Chocolates. Ay, Sí o sí. me regalaron unos chocolates con pistacho. Ah, Ah. bueno, ahora Bueno. viene a enrostrarnos el chocolate de Dubái y Ah. estas Ni lo cosas. abrí Bueno, todavía, ¿quién mirá. te ha visto y Ah. quién te ve? ¿Se puede preguntar la procedencia? Después te cuento, en el Bueno. corte te bueno, cuento. por Eso todo no te lo eso cuento ya después del aire. ya venimos, hablamos de todos esos temas. Chau. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores.
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Ya regresamos de la pausa, nos vamos derechito a saludar a nuestro próximo invitado. Desde la provincia de Chaco nos saluda el diputado, no, lo saludamos al diputado Pedrini. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, yo también los saludo a ustedes, a vos y a todo el equipo de Consenso. Diputado, no sabe, el plano que usted eligió parece como si tuviese una corona, como una virgen parece, porque le da el ventilador de techo en la cabeza y parece como una cruz entre un diputado y una virgen. Es una cosa rara. Miren si no. Sí, 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 ¿O ahí no? se ve, ahí se Sí. ve. Es muy logrado, diputado, lo que hizo. Bueno, no, Lo coronamos. no lo puedo sacar. Para ponerle un poco de onda Es un distinto, esta es un semana. Es el rey de Chaco, podemos Esta decir. semana, claro, o el rey Ahí de está. Chaco, ahí está. Claro. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, Bueno. hay un diputado también que llevó una peluca Claro, de Chaco. también de Chaco, es y verdad. usted lleva el ventilador de techo en la Es cabeza. No sé si hay algún mensaje preliminar en eso. Bueno, No, no. ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, bien, me alegro, me alegro. Bueno, qué semana, ¿no? Pasó de todo. ¿Qué análisis puede hacer? Aparte que usted justo está buenísimo hablar con usted porque sabe muchísimo de números. Lo escuchamos con atención. Uy, pobre, qué presión. Bueno, la verdad que fue una semana sumamente intensa, con lógicamente las cuestiones de los tres vetos del presidente Milei a distintas iniciativas legislativas eran lo que concentraba la mayor atención, ¿no? Prácticamente esto hizo, no vamos a decir que olvidar, pero por unas horas se dejó de lado el resultado electoral del 7 del 7, ¿no es cierto?, de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y los tres vetos ocuparon la mayor parte de los temas parlamentarios. Bueno, ahí nos encontramos con que la Cámara de Diputados, que trató financiamiento universitario y emergencia en pediatría, volvió a ratificar las iniciativas legislativas que ya habían sido aprobadas, y ayer el Senado logró también rechazar el veto por la distribución de los ATN. Las mayorías son cada vez más holgadas en contra del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, esto creo que está dando una pauta. Por un lado, de que el Parlamento no solo se puso activo, sino que limita claramente al Poder Ejecutivo, y creo que es como tiene que ser, ¿no? Cualquier democracia. Para eso están los juegos de contrapeso, de control entre los distintos poderes, y eso es lo que vimos en el Parlamento argentino durante estos días, limitando algunas arbitrariedades por parte del Poder Ejecutivo y llevando tranquilidad o reivindicando a quienes habían sido los agredidos de esas arbitrariedades.
las personas con discapacidad, las casas de altos estudios y las provincias, que, bueno, encuentran una suerte de ratificación de políticas que las afectaban notablemente. ¿Qué tal, diputado? Así que creo que la síntesis es, hay un Parlamento activo y ejerciendo su potestad de contralor y de límites al Poder Ejecutivo. ¿Qué tal, diputado? Débora Orieta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué le ¿Cómo está? responde, justamente usted habla de esto de los contrapoderes y demás, qué le responde al oficialismo cuando dice que ustedes, la oposición y sobre todo habla mucho del kirchnerismo, como si los 20 bloques que se alinearon esta semana fueran todos kirchneristas, cuando dicen que de alguna manera intentan voltear al gobierno nacional? ¿Qué respuesta le da? No hay absolutamente nada de eso. Creo que es una excusa que ponen de muy mal gusto porque lo que llevan es cierta zozobra institucional. A la convulsión de los mercados parecerían abonar y la respuesta pretenden tener una convulsión política. Yo si estuvieran en el lado de ellos en una situación como esta, mi reacción sería exactamente lo contrario. Mostrar un gobierno fuerte, que bueno, que tuvo un revés legislativo, pero como tanto de gobierno en el mundo, no pasa nada. Las actividades tienen que seguir. Tratar de golpista a parlamentarios argentinos con tanta diversidad de expresiones es cuanto menos temerario, ¿no? Por parte de quien lo hace, que fue Luis Caputo, que se dedicó a agredir al Parlamento Nacional a partir de una situación de manifiesta impotencia para resolver los problemas económicos que están a su cargo, particularmente la corrida cambiaria. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Un poco Hola, ¿cómo en está? consonancia con lo que venimos hablando respecto a esta sesión especial que se llevó a cabo, con los vetos que han sido insistidos, ¿no?, aquí en la Cámara de Diputados y que ahora tendrán que ir al Senado. La realidad es que ahora a la Cámara Baja le viene justamente una insistencia que ayer se aprobó en el Senado. La realidad indica que los adelantos del Tesoro Nacional de manera automática se han aprobado aquí en diputados con 143 votos, un poco lejos de los 172 mínimos que se requieren para asegurar esos 2/3. La pregunta es, según su óptica, según si ha podido preguntar o qué le parece, si ese número se puede llegar a engrosar respecto también a cómo ha cambiado el perfil un poco de la Cámara con, el mensaje que ha enviado esta semana. Sí, creo que yo estoy convencido de que vamos a llegar y ese convencimiento tiene bases en la realidad. Primera cuestión, aumentaron los votos para la ratificación legislativa aumentaron sustancialmente los votos para las ratificaciones legislativas de universidades y de personas y de emergencia sanitaria pediátrica, Garrahan, conocida como Ley Garrahan. Los votos fueron, pasamos de 160 votos a 180, más de 180 votos se logró para Garrahan, que tuvo la mayor adhesión. Pero había dudas sobre si se iba a lograr el financiamiento universitario y la respuesta fue contundente. Yo creo que con las provincias va a suceder lo mismo. Y ahí juega la calle y juega el palacio. Juega la calle porque los legisladores están viendo lo que está pasando en la calle, la caída de los índices de popularidad del presidente y de la Libertad Avanza como fuerza política. Están tomando nota de esa situación que se vio claramente reflejada el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y la otra cuestión es la mala praxis del gobierno, ¿no? La mala praxis política de agredir a quienes eran sus aliados, de
ir a armarles listas a los gobernadores que tenían de aliados y ahora, bueno, obviamente que quieren reemplazar liderazgos políticos en las provincias, pero sin tener la fuerza necesaria para que eso se traduzca. En la mayoría de las provincias, la correlación de fuerza entre los oficialismos y la Libertad Avanza es claramente favorable a los oficialismos de cualquier signo. Bueno, la mayoría, no estoy hablando de todos, digo la mayoría. Bueno, eso, si uno va a una situación de guerra total en las provincias y no lo favorecen, no lo está favoreciendo las condiciones para llevar adelante esa disputa, y va a pagar el costo político, lógicamente. ¿Qué cree que va a pasar, diputado, con el presupuesto? Porque hay mucha expectativa también en este contexto, si se va a lograr aprobar, si va a ser un año más sin presupuesto, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Esto estoy hablando a título Personal. estrictamente personal. Eso quiero aclararlo. Para mí es mejor tener un mal presupuesto aprobado que no tener presupuesto. Dadas las características de esta gestión de gobierno, a lo mejor tenemos que no vamos a estar de acuerdo con un presupuesto de ajuste, es imposible que estemos de acuerdo, pero a lo mejor tenemos que pensar seriamente en prevenir males mayores y aceptar un presupuesto que no nos guste o con el que no estemos de acuerdo. Por ejemplo, es preferible que haya una asignación para el INTA, para el INTI, para las universidades, porque si no, las vamos a tener a los rectores en el mes de enero desfilando ante la jefatura de gabinete para tener algo de recursos. Lo mismo va a pasar con todos los organismos y los entes autárquicos, ¿no es cierto? Entonces, queremos someter a la ciudadanía, a la ciudadanía no, a quienes están al frente de estos organismos, Claro. a un desgaste de ir a pedir lo que le tendría que corresponder, ¿no es cierto? Yo creo que habría más tranquilidad para todos si se explica esta situación. También es difícil de explicar qué querés hacer. Cuando yo hablo de estos temas, me dicen, ¿pero qué querés hacer? ¿Aprobar un presupuesto con el que no estás de acuerdo? Pues la verdad, entro también en Claro. una situación Son de dilemas, contradicción. ¿no? Son dilemas, exactamente. Pero creo que esto que tenemos ahora es peor. Es peor que si no, por lo menos que los rectores universitarios, que el presidente del INTI, del INTA, qué sé yo, vayan a la jefatura de gabinete en septiembre, en octubre del año que viene, para fin de año, que no estén en enero pidiendo fondos. Y justamente hablábamos del presupuesto que se empieza a debatir este miércoles en comisión, pero había rumores de una posible sesión el miércoles para tratar la ley de los ATNs. ¿Tenés idea de si finalmente hay sesión esta semana o se patea para la próxima o todavía...? No lo sé, Okay. no lo sé. No lo sé, no te puedo decir porque Perfecto. la verdad que desconozco. Desconozco la situación. Yo la haría cuanto antes porque las provincias están necesitadas de recursos. Y aprovecharían esa sesión para aprobar la ley del impuesto, de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Ah, verdad, quedó pendiente. Lo tengo aprobado en diputados. Yo haría, me parece que pero yo estoy a 1000 kilómetros de Buenos Aires y esas cosas hay que hablarlas con Germán Martín, Claro. que sabe. Bueno, puedo hablar por WhatsApp igual, ¿eh? Sí. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, ¿eh? Que tenga un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Chau. Muy
tardes. Gracias, hasta la Chao. próxima. Chau, chau. Bueno, seguimos adelante nosotros. Bueno, ahí me parece que es una definición interesante, ¿no? Este presupuesto obviamente no deja satisfechos a la oposición, pero ven como algo muy riesgoso o contraproducente no tenerlo, ¿no? O sea, el hecho de hacer este esfuerzo que decía recién el diputado Pedrini para ver si se logra negociar algo respecto de ese presupuesto. Y un esas metas. poco apoyó lo que vos hacías mención en cuanto al análisis, no de tus propias palabras, sino de lo que un poco esbozan los propios legisladores, y lo dijo Pedrini muy claro, aclarando que era una cuestión más a título personal, de que prefiere un presupuesto malo a no tener tenerlo. ninguno, ¿no? Bueno, Sí, es a una ver, definición también. Sí, por eso, tal cual, me quedé Porque sorprendida. si no, los gobernadores, por ejemplo, que estamos hablando tanto de los gobernadores, pero también podría ser, como él dijo, las universidades tienen una ley para decirle, che, me debes esto, o algo para Exacto, dónde ir a reclamar, claro. y que no quede toda discrecionalidad del Ejecutivo, tal cual ocurrió estos 2 años, ¿no? Sí. Bueno, Gonza, seguimos con vos, pero justamente hablando Bueno, del presupuesto. y esto es importante porque estamos hablando del proyecto que vino atado, que vino adjunto con el presupuesto del año 2026, que recordemos había presentado el presidente de la Nación, Javier Milei, el lunes en la cadena nacional por la noche. Y se trata de un proyecto que envió el Poder Ejecutivo para blindar el equilibrio fiscal, ¿sí? Para que tengamos en claro. Este es el nombre más o menos para que se pueda entender, De fantasía. ¿no? De fantasía, pero el real es el que dice la placa. Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Ese es el nombre oficial que lleva esta iniciativa, que recordemos ya había tenido una presentación previa, un anuncio, o por lo menos lo que podíamos tomar como una idea de lo que iba a venir en base a proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Esto lo había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni, y básicamente, y en la placa esta lo vemos, obliga a legislar con un presupuesto equilibrado o superavitario. Esta es la premisa principal, algo que el gobierno nacional viene pregonando ya desde hace mucho tiempo, inclusive hasta, diría, antes de asumir Javier Milei. Ya en campaña lo escuchábamos hablar del déficit fiscal como una de las cuestiones, cero, ¿no? Obviamente déficit fiscal cero, como una de las cuestiones principales y una de las banderas que iba a llevar su gobierno en el caso de ser electo. Bueno, finalmente, una vez siendo presidente, fue, creo que, una de las frases que más ha repetido a lo largo y a lo ancho de todas las entrevistas, anuncios u oportunidades donde ha podido hablar hacia la sociedad. Básicamente, este proyecto lo que hace es prohibir la sanción de leyes con un resultado financiero negativo, ¿sí? Es decir, si hay diputados que presentan un proyecto, o también obviamente senadores, que presenten iniciativas que van con un presupuesto, con una partida presupuestaria que se requiera superior a lo que dice el presupuesto, que toca los números justamente que se proyectan para ese año, bueno, justamente ahí es donde hace mecha este proyecto y a donde apunta para tener un poco más de, no sé si decir memoria, pero sí que por lo menos los legisladores sepan por lo menos cuál es la idea del gobierno nacional plasmada en una legislación como esta. Si en la ejecución se alteran los ingresos o los egresos justamente de ese presupuesto que está plasmado, vamos a suponer que esté aprobado en el 2026, este proyecto que ha venido ya directamente hacia el Congreso Nacional y que se empieza a debatir en comisiones la semana próxima, bueno, el jefe de gabinete será el encargado de aplicar ajustes inmediatos en el caso de que haya una alteración en los ingresos o en los egresos. Ya directamente vemos la primera aplicación directa de un legislador, bueno, en realidad de un ministro, de una de las personas que ocupa un cargo principal como es la jefatura de gabinete de ministros. Y además debe informar al Congreso en un plazo de 5 días cuando hay algún ajuste en una ley que implique gastos, que obviamente esta entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes que se incorporen a través de este proyecto de ley serán justamente con las del presupuesto del año siguiente. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir indagando un poquito más, si es que llegamos con todas, para entender un poco de qué se trata.
cada iniciativa que nazca aquí en el Congreso de la Nación tiene la obligación de venir acompañada de un informe de impacto presupuestario de mediano plazo que se hará en el marco aquí del Congreso, lógicamente, si es que nace o de la Cámara de Diputados o del Senado, lo hará la Oficina de Presupuesto del Congreso, que recordemos ha tenido su protagonismo, ¿no? La Oficina de Presupuesto, como en muchas ocasiones, y en este caso también para marcar cuál era el gasto real en cuanto al porcentaje del PBI que ocupaban las partidas presupuestarias, por ejemplo, para el financiamiento universitario, para la emergencia pediátrica, para la emergencia en discapacidad. Es decir, siempre tiene su propio análisis y es un poco lo que nos da a entender la realidad respecto a lo que reclama el Gobierno Nacional, que le dice a los legisladores, miren que esto realmente me está generando un gasto por encima de las partidas presupuestarias pactadas. Bueno, y si es del Poder Ejecutivo el proyecto que puede surgir, la Secretaría de Hacienda será quien se encargue de realizar este informe de impacto presupuestario de mediano plazo. Que también acordémonos que suele generar debate cuando se presenta una ley, porque dice, no, esto representa el gasto del Producto Bruto Interno de tanto. La Oficina de Presupuesto dice que el gasto es de tanto. El gobierno estimó tal cosa. Claro, o sea, bueno, tiene que haber ahí un dato claro, ¿no? De, bueno, esto cuesta tanto y va a salir de tal lugar. Sí, pero por ejemplo en la ley de discapacidad que ya fue insistida por el Congreso y que el Poder Ejecutivo sigue sin aplicarla, se le da la potestad al Poder Ejecutivo que defina, le establece un sector, pero le dice un área de donde, pero le dice que reasigne el Poder Ejecutivo partidas presupuestarias, que es lo que viene haciendo desde hace 2 años, porque no hay presupuesto. Pero además hay una contradicción, decís que, puedo decir algo, una barbaridad, pero citando al presidente, sí, estamos creciendo como pip de buzo. Ah, sí, sí, como pero, gas. Como gas de buzo. Ah, ahí está. Estamos creciendo como gas de buzo, pero a los médicos del Garrahan no le podés pagar por encima de la canasta básica familiar. Entonces, pónganse de acuerdo, o crecemos como gas de buzo, o si le pagamos un sueldo docente un sueldo decente a los trabajadores del Garrahan, atentamos contra el equilibrio fiscal. Está bien, porque te confundiste con docentes, pues los docentes también lo mismo, exactamente. Por de eso. hecho, son todas leyes, insisto con esto, son todas leyes que se impulsaron justamente porque el Poder Ejecutivo pisa las actualizaciones de ciertas partidas presupuestarias que son salud, educación, jubilados y demás. Tu recomendación del fin de semana, pues ya nos vamos. Ah, bueno. La desbaraglia. Bueno, ¿y cómo se llama? La desbaraglia de Netflix. ¿Cómo la desbaraglia? Las maldiciones. maldiciones. Ahí está, gracias. Ahí me la anoto, ya tengo 2, la maldición. Son 3 capítulos, me encanta. 40 y pico minutos cada uno, corté como una película. Bueno, perfecto, Gonzalo. ¿Me dejás la última placa? ¿Cortita? Sí. Bueno, se crea Ahora la sí. figura. Ay, qué aplicado. Exactamente, se crea la figura del delito fiscal. Y puede haber penas de hasta 10 años. La principal característica de 1 a 6 años es justamente para quienes puedan llegar a ejecutar presupuestos que no están... ¿A vos te parece que los diputados van a aprobar un proyecto que les puede Pórtense bien, Por favor, pórtense bien. Muy es difícil, muy complicado. difícil. Pero Chau. chicos. Buen fin de semana.